Vamos a explorar este tópico profundo durante estas sesiones y empezamos con el origen de la maldad, de dónde viene y nomás porque típicamente el cristiano a veces por no pensar en esas cosas es un poco, tiene un entendimiento superficial. Sí. Por ejemplo, el jardín del Edén, ¿verdad? Ese es donde empieza todo esto. El jardín del Edén. Dios dice que todo está bueno. La creación hace todo, desde las estrellas y el sol hasta la tierra, el firmamento, las aguas. Todo está bien y luego hace el humano y luego hace la mujer. Todo Dios lo ve bien. Y es el jardín del Edén, jardín perfecto, jardín impecable, o sea, ahí está. Yeah. Es el lugar perfecto. Entonces, el dilema es, si esto es tan perfecto, ¿de dónde viene la maldad? O sea, ¿cómo es que Adán pecó? ¿Cómo es que Eva pecó? ¿De dónde vino la serpiente? ¿La serpiente es mala la serpiente? O sea, y estas son las preguntas que a veces uno no puede contestar porque no lo ha examinado suficientemente en detalle y a veces se puede perder y a veces prefiere pues ni responder a eso. Sí. Entonces, ¿qué dices cuando, por ejemplo, una de las defensas en contra de Teodicea o en contra aún de Dios es que no debe de haber ninguna razón o no hay ninguna sabiduría en la maldad si es que hay un Dios que está encargado de todas las cosas? Sí. It doesn't make sense, básicamente. Sí, no tiene sentido de que exista la maldad si hay un Dios bueno. Y regresamos de nuevo a ese dilema. Creo que mencionaste Epicúreos en el episodio pasado. Pero ese es el dilema, de nuevo. Es que si existe un Dios bueno, ¿cómo es posible que exista la maldad? Y en sí esto es donde el mundo teológico de Teodicea está embarcando o conversando con esta idea de un Dios bueno y la maldad. Y como mencionaste, o sea, Génesis capítulo 1, 31 da un resumen de la creación y es básicamente Dios creó todo y era bueno. Todo bueno. Y yo creo que tenemos que iniciar ahí porque los atributos de Dios es lo que nos da un panorama en esta conversación. En otras palabras, la pregunta es Dios capaz de crear lo malo? Y la respuesta es no. Porque Dios no es simplemente alguien que hace cosas buenas. En otras palabras, la creación no es simplemente algo que Dios hizo, es una reflexión de su esencia misma. Hay una buena creación porque Dios es bueno. Y aquí, filosóficamente hablando, si Dios es bueno, Él no puede ser a la misma vez malo. Entonces, en este aspecto, a Dios no podemos atribuirle el hecho de que ha creado la maldad, porque si Dios ha creado la maldad, entonces estamos diciendo que Dios en esencia es malo, y entonces ahí pues tiramos a la basura todos los atributos pero de Dios. Eso es el default, ¿no? Ese es el default de gente que ve el jardín del Edén perfecto y dice, entonces, ¿de dónde viene? Viene la maldad, right. Pero tenemos que iniciar con ese aspecto de que, bíblicamente hablando, debido a los atributos de Dios, es imposible decir que Dios es el autor de esa maldad, que Él creó la maldad. Y entonces, algunos creo que cuando piensan en esto, simplemente tienen una postura metafísica o yin-yang,
todo bueno va a tener un opuesto que es lo malo. Y entonces muchos creyentes simplemente funcionan en eso y tristemente atribuyen aún a Satanás siendo lo opuesto de Dios. O sea, Dios es todo bueno, omnipotente, omnisciente, y Satanás tiene esos mismos atributos, solo que de una manera mala. Blanco y negro. Ajá, blanco y negro. Y de nuevo, ese es un error, porque la Biblia misma dice que Satanás no es omnisciente. O sea, él no sabía quién era Job. Él rodea la tierra literalmente andando como nosotros. O sea, no es omnipresente. Dios sí. So vemos que aún en la Biblia no presenta eso. Los orígenes de la maldad, entonces, obviamente son el resultado en sí de la caída. Y aquí creo que antes de llegar a esa pregunta es reconocer, cuando hablamos de la maldad hay tres categorías. Está la maldad moral, que es donde tú y yo entramos en este aspecto de seres humanos pecaminosos que hacen decisiones malas. Hay un aspecto ahí que tenemos que entender. Pero luego hay maldad que le llaman natural. O sea, catástrofes, huracanes, tornados y todo lo que sucede en el mundo. Hay una maldad natural y luego hay una maldad sobrenatural. El mundo de demonios, de Satanás mismo. Y entonces tenemos que entender que aún dentro de este tópico de maldad hay categorías que al final Dios es soberano sobre todas estas categorías. Este es básicamente pensando en sí en qué es la maldad, pensando en estas categorías, pero llegamos al inicio de Génesis 3, donde no tenemos ni una en sí introducciones, simplemente hay una serpiente que es astuta, y obviamente antes de este escenario, al menos yo tengo la postura de que obviamente ya haya habido una rebelión en el cielo donde Satanás y sus ángeles han caído. Sabemos que hay una rebelión en ese aspecto. Estás hablando de Génesis capítulo 1:31, entre Génesis capítulo 1:31 a Génesis capítulo 3. Sí, hay esa rebelión. Hay una rebelión en el cielo que ya existió, y eso obviamente luego tiene implicaciones a lo que sucede aquí en la tierra en Génesis capítulo 3. ¿De dónde viene esta serpiente? ¿De dónde viene esta astucia, este engaño? Y para mí esa es la definición de, entonces, ¿cómo es que existe la maldad? La maldad, filosóficamente no hablando, es la ausencia de lo bueno. O sea, de nuevo, no es algo creado, es simplemente la ausencia de lo bueno. Y lo que la Biblia presenta, y esto yo creo que es algo que nosotros tenemos que también estar conscientes de, que Dios no está tratando de explicarnos por qué todo sucede, pero sí nos muestra que estas cosas suceden. En este caso, la serpiente viene entrando como una figura rebelde a todo lo que Dios ha dicho, a todo lo que Dios en sí ha establecido como bueno. Y entonces, ¿qué es la maldad? La maldad es la rebelión de todo lo que es bueno, en este caso, todo lo que es Dios. Y entonces la serpiente es figura de algo que es malo porque se está rebelando en contra de lo que Dios ha dicho. Y esa postura, obviamente, en ese caso adoptas, o algunos adoptan, que es el diablo caído en representación de la serpiente. Exacto. La maldad. Pero llegamos también a lo mismo, porque esto lo digo porque es lo que siempre uno escucha, ¿no? Entonces, porque hay una serie de lógica en todo eso, ¿ok? Si el diablo fue la causa de la maldad en ese lado que está opuesto a Dios, pero ¿de dónde viene el diablo? Y entonces vemos el cielo. Ok, el jardín del Edén no es perfecto como pensábamos porque el diablo está ahí, o la ausencia de lo bueno en la serpiente. Entonces tenemos que regresar al origen entonces del diablo y cómo es que el diablo se revela en el cielo y con los ángeles. Si en el mundo no hay nada perfecto, pues tiene que haber algo perfecto en el cielo o no. Entonces eso es donde también la tensión ocurre. Entonces, ¿cómo origina esto aún en el diablo? Sí. Y yo creo que el profeta Isaías, creo que es el capítulo 14, si no me se me olvidó. Creo que es el 14, pero ahorita hacemos un check, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahorita hacemos un chequeo en el capítulo 14 de Isaías, donde nos demuestra el diablo
o más bien el sentimiento del diablo que llega al mismo rey. Aquí en el versículo, ¿dónde? El versículo 2:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, aquí estamos viendo el mismo sentimiento del diablo en representación del rey, pero lo que el diablo estaba sintiendo en el cielo. Y una de las cosas que debemos de recordarnos es, si hay algo perfecto en este mundo, si es que algo existe en todo lo que conocemos, lo único que podemos ver como perfecto es Dios. Yep. Representación en Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la perfección de la Trinidad. Eso es lo que podemos ver como perfecto. Entonces, todo lo que la perfección crea, o va a crear algo perfecto, o va a crear una creación. Y la creación, entonces, de una manera u otra, si es que abogamos para ese punto, de una manera u otra, tiene cierta inferioridad a la perfección, porque es algo creado. Por eso los testigos de Jehová tienen esto mal con Cristo. Los mormones tienen esto mal con Cristo porque piensan que es un ser creado y no lo es. Es siempre, es eterno, es perfecto. Entonces, Jesús no es inferior a Dios y por eso le podemos llamar un ser perfecto. Entonces, la maldad hasta cierto nivel ocurre en creaciones que no necesariamente tienen que ser perfectas, pero son creación, que automáticamente son inferior. Aún los ángeles son inferiores. Entonces, claro que de nosotros quisiéramos tener un cuerpo ángel o espíritu angelical o cantar como los ángeles, pero no se puede, pero aún ellos son inferiores. Entonces, parte de entender el origen de la maldad es recordarnos que somos creación. Sí, creación, exacto. El no mundo somos es el creador. Exacto. Sí. Y al final, por eso, los que tienen la teología sistemática de MacArthur tiene como, es una sección corta en esta conversación del mal, pero son 3 páginas que mínimo te llevan a la introducción del tema. Y MacArthur habla de algo que es importante. O sea, no es tanto que él está abogando por autonomía o este libre albedrío que es la causa, sino que él habla de una postura que obviamente, D.A. Carson tiene un libro acerca del problema de la maldad. Creo que eso está disponible en español también. Y él habla de una postura compatibilista, o sea, compatibilist en inglés. Y esta postura es importante porque no está hablando de la autonomía, simplemente, el libre albedrío y ya. No, la idea es que el ser humano sí, obviamente, fue creado inocente en este sentido. Y Adán y Eva, sí, o sea, ellos pecaron al tomar el fruto que fue de nuevo una rebelión en Dios. Como estabas mencionando tú, el hecho de que somos creación, no somos perfección, no somos. O sea, Dios no creó a Adán perfecto, lo creó inocente. Sí. Y entonces, él sí, en realidad, toma esa decisión, obviamente, Eva. Pero lo que me encanta de la postura compatibilista es que la del libre albedrío simplemente dice culpa de Adán y Dios estaba fuera de la escena. No, lo que la postura compatibilista argumenta o lo que enseña es que en medio de esa decisión Dios lo sabía. En parte Dios estaba en control y de nuevo regresamos a este aspecto de soberanía, de que Dios no está sorprendido por esa decisión. No es que Dios no sabía que iba a ocurrir, porque en parte sabemos que Dios ha creado y ha dicho todo del final hasta el inicio. Dios es soberano aún en medio de esa decisión. Y este mundo, o sea, de la decisión de Adán y Eva, el pecar, con la soberanía de Dios, las dos están operando al mismo tiempo. Y eso me ayuda a mí a entender estos dos aspectos de que la maldad existe por una rebelión, pero no está fuera de Dios, sino que Dios está consciente de ella. Y vemos, y aquí es donde regresando al punto, ¿cómo es que la maldad puede reflejar la gloria de Dios? Bueno, después de la caída, algunos versos después, Dios mismo dice,
pero habrá una semilla que aplastará la cabeza de la serpiente. Y esa semilla es Jesús. Aún en medio de un pasaje donde se introduce la maldad, podemos decir, ¿cómo es que un Dios bueno permite esto? Bueno, lo permite porque al final hay una gloria que Él va a mostrar y es la gloria de su Hijo amado, Cristo. Una teodicea de mayor gloria. Yep. Y esto va a ser la postura nuestra y la vamos a explicar en el siguiente episodio, pero para que picarle la curiosidad a la gente, uno puede decir con una teodicea de mayor gloria que Dios planificó la caída de Adán para demostrar su mayor gloria en su redención en Cristo Jesús. Y decirlo sin temor, sin tratar de embellecer más a Dios, porque ese es el problema. Estas posturas existen porque no estamos confortables con lo que la Biblia presenta. La Biblia presenta esta idea de que Dios es soberano, Él decreta las cosas en existencia, saben que van a ocurrir y al final eso está revelando una gloria de Él que tú y yo jamás conociéramos si nada de esto sucediera. Eso se llama en la frase latín Felix culpa, o sea, una culpa con buenas consecuencias.